Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Santa Mabel García y hoy les estaré explicando dos temas sumamente interesantes del área de oftalmología. Estos son la retinopatía diabética y la oclusión de la arteria central de la retina. Iniciamos de inmediato. La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes, es decir, por los altos niveles de glucosa en la sangre de manera crónica, los vasos sanguíneos de la retina se dañan. La retinopatía diabética es una de las enfermedades oculares severas que deja más personas ciegas en el mundo occidental, especialmente a personas en edad laboral. Los factores de riesgo que predisponen a la retinopatía diabética son la hipertensión sistémica, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia crónica y el tabaquismo. Los jóvenes con diabetes tipo 1, es decir, que son dependientes de insulina, por lo regular presentan la retinopatía diabética a partir del tercer al quinto año de habérsele diagnosticado la enfermedad. Sin embargo, los diabéticos tipo 2, cuando tienen el diagnóstico de la diabetes, pues ahí mismo se descubre la retinopatía diabética, o sea, esta viene siendo como su primera manifestación. Una manifestación inicial es la retinopatía diabética en los diabéticos de tipo 2. Es decir, que cuando se descubre la diabetes, en este caso ya puede ser que vaya un poco avanzada. Entonces, en cuanto a los síntomas de la diabetes, o más bien de la retinopatía diabética, debemos mencionar una pérdida gradual de la visión, visión borrosa o fluctuante, mala visión nocturna, manchas en el campo visual o escotomas, como se conoce también, dificultad para percibir colores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay también daños en la mácula, que es la que se encarga de que podamos ver con mayor nitidez y podamos diferenciar los colores. Entonces hay que hablar de su detección. Lo principal es que el diagnóstico temprano es fundamental para prevenir la pérdida de la visión permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más temprano se pueda diagnosticar la retinopatía diabética es mucho mejor para buscarle el tratamiento. Entonces, tenemos que las personas que tienen diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, pues ya a partir del tercer año hay que detectar de manera sistémica la retinopatía diabética y luego pues hacerle estudios de manera anual, sea que tengas diabetes tipo 1 o tipo 2. Hay que estar en constante vigilancia. Entonces tenemos el examen del fondo del ojo, que es un estudio que está bien avalado. Se dice que tiene buena sensibilidad y eficacia para la detección. Sin embargo, también está la fotografía de 7 campos, que es un método estándar. Esto ayuda bastante, pero es la norma de oro. Sin embargo, tenemos otra fotografía que es la de los dos campos de 45 grados, como podemos observar acá. Entonces, hay un campo que se centra en la mácula y otra en el disco. Entonces, tiene unos muy buenos resultados para la detección de la retinopatía diabética. Entonces, en el embarazo, la retinopatía diabética tiende a desarrollarse de una manera mucho más rápida. Por eso es importante que la gestante sea examinada por su médico oftalmólogo en el primer trimestre de su embarazo y luego
cada 3 meses hasta el alumbramiento. En cuanto a la clasificación de esta patología, según estuve leyendo en diferentes fuentes, se clasifica en 2 grandes grupos, que sería la retinopatía no proliferativa y la retinopatía proliferativa. Sin embargo, en el libro de Oftalmología General de Vaughan y Asbury, de su edición 18ª, pues se clasifica en 3 grandes grupos, que está la retinopatía no proliferativa, la cual a su vez se subdivide en leve, moderada y severa, la maculopatía diabética y la retinopatía proliferativa. Entonces vamos a hablar un poquito de la retinopatía diabética, pero la que es no proliferativa. Como vemos aquí en esta imagen, podemos observar que esta es una retinopatía diabética no proliferativa moderada que muestra microaneurismas, hemorragias profundas, hemorragias con forma de flama, exudados y retinitis albuminúrica. En la maculopatía diabética, pues aquí se caracteriza por tener edema macular. En este caso vemos en la imagen o en la figura 10-7 que tiene un edema macular, es significativamente con 2 anillos circinados de exudados. Y en la figura 10-8, pues este es un angiograma con fluoresceína que muestra hipofluorescencia de no perfusión capilar. Podemos observar las flechas donde nos señalan. Entonces aquí tenemos una zona avascular foveal agrandada, que podemos decir que esta es la parte o las partes de la isquemia, o sea, donde el flujo sanguíneo pues dejó de llegar. En la retinopatía proliferativa, en este caso, es la forma más grave, viene siendo la complicación más grave de la diabetes. Aquí podemos observar en la figura 10-9, que es una rama de tejido neovascular. Cuando hablamos de neovascular, estamos hablando de la formación de nuevos vasos anómalos que tienden a ser frágiles y a provocar hemorragias. Estos son procedentes de la arquería vascular superotemporal en retinopatía diabética proliferativa. La figura 10-10 es un angiograma con fluorescencia de retinopatía diabética proliferativa que muestra el derrame desde el tejido neovascular. Entonces, las áreas que se ven hiperfluorescencias son microaneurismas. El tratamiento de la retinopatía diabética se basa principalmente en la prevención de la progresión a una pérdida permanente de la función visual. Entonces, para nosotros prevenir esta pérdida permanente de la vista, lo primero que tenemos que tratar es de controlar los factores de riesgo. Estos son la hipertensión sistémica, la hiperglicemia, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, en fin. Entonces, controlando esto, vamos a poder entonces prevenir un poco esa progresión hacia la pérdida de la función permanente. Entonces, cuando hay en algunos casos que tenemos que utilizar otros métodos como la fotocoagulación con láser, esto es ya cuando no hay hemorragia. ¿Para qué? Para reducir los vasos sanguíneos anormales. También pudiéramos realizar inyecciones intravasculares. Esto es que se inyecta el humor vítreo con fármacos. ¿Para qué? Para reducir el edema macular diabético. Y tenemos la virectomía.
Esto es cuando la hemorragia es grave. Entonces hay mucha sangre en el espacio vítreo. Aquí lo que se hace es que del humor vítreo se extrae la sangre y se sustituye por un suero salino. Recordemos que cuando el humor vítreo se empaña por la sangre, entonces ahí comienzan los problemas de visión inmediatamente. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, el cual también es una enfermedad vascular de la retina. Se trata de la oclusión de la arteria central de la retina o de la arteria central retiniana. Cuando hablamos de oclusión, entonces nos referimos al cese del flujo sanguíneo de manera súbita de esta arteria central retiniana. Entonces esto puede provocar isquemia, o sea, la falta de oxígeno, la falta de los nutrientes, por lo cual también las células de la retina pudieran verse dañadas. En esta primera figura, la figura 10-16 que vemos en la diapositiva, muestra una oclusión aguda de la arteria retiniana central con manchas rojo cereza. Estas manchas son típicas en una oclusión de arteria y vemos que la retina está conservada por el suministro de la arteria cilio-retiniana, como pueden señalar ahí las cabezas de las flechas. Entonces, las manifestaciones clínicas que se pueden presentar con esta oclusión de la arteria central retiniana es una pérdida de la visión central o pérdida de la visión periférica, y como les hablábamos ahorita, pues estas manchas rojas que se pueden ver pues también son de los síntomas o signos más bien que se pueden presentar con esta oclusión. En cuanto al tratamiento, lo primero es que hay que tratar de disminuir la presión intraocular. ¿Cómo se hace esto? Pues tiene diferentes formas, como por ejemplo con el masaje de los ojos, un masaje ocular, con paracentesis de la cámara anterior, es decir, haciendo una punción entre el espacio que está entre la córnea y el iris, es decir, ahí donde está el humor vítreo, para extraer un poquito y así poder bajar un poco la presión intraocular. También se podría administrar acetazolamida intravenosa para también la reducción de esa presión intraocular. Pudiéramos utilizar la técnica de la vasodilatación. ¿Cómo? Pues con la inhalación de la mezcla de oxígeno y dióxido de carbono. Y también hay en casos que deberíamos utilizar la terapia trombolítica. Esto se puede administrar en casos seleccionados de manera intraarterial o sistémica. En casos específicos, si la causa es embólica, puede requerirse anticoagulación sistémica para prevenir recurrencias. Hasta aquí ha llegado la explicación de estos dos interesantísimos temas, recordándoles que estas informaciones es para que hagamos conciencia de la importancia que tiene la salud ocular, pero de ninguna manera van a sustituir el que usted se dirija a su oftalmólogo. Recuérdense que las patologías pueden variar de persona a persona y el médico especialista, el oftalmólogo, es el único que pudiera hacerle un diagnóstico claro y preciso y las indicaciones correspondientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bye bye.